según el gobierno y según la palabra del ministro de Economía puede haber un poco de volatilidad. ¿Qué implica eso? Bueno, yo creo dos cosas, ¿no? Que un poco las planteó Milei, incluso Fantino ayer, que yo quisiera retomar. En primer lugar, decir que los motores de la economía no están bien, esto del escudo, esto que dice Milei. Acá tenemos un problema muy grave que tiene que ver con un plan económico que no es consistente y que tiene, yo diría, un pecado original que siempre generó crisis y lo hemos hablado reiteradamente, que es la falta de dólares. Entonces, no hay, digamos, ninguna solvencia fiscal, que por otro lado es cuestionable y lo podemos ampliar, que alcance y no alcanzó ni en la época de la dictadura militar, ni en los años 90, ni incluso en la gestión de Macri, que alcance cuando vos importás, abrís la economía, tenés un tipo de cambio retrasado, y esto siempre terminó una crisis. Y por otro lado también, esta señal política que se dio hoy, cuando tampoco hay economía ni motores que funcionen adecuadamente, si el propio gobierno genera una incertidumbre peleándose con todo el mundo, detonando acuerdos, y creo que el propio establishment, y te redondeo esto, está muy preocupado. ¿Por qué? Porque este maximalismo absurdo del gobierno está poniendo en peligro que algunas cosas que creen conseguir pueda, digamos, cambiar en el futuro más y no ser sostenible. Exactamente. Claro, ahora, entiendo que lo que decís es, con o sin proyectos aprobados hoy en el Senado, con o sin paquete de leyes para jubilados, para personas con discapacidad, para las provincias también y demás, la cosa no cambiaba demasiado, no camina demasiado tampoco. No, por eso, más allá de eso, y yo creo que lo que se ve es, a ver, seguramente si el gobierno hubiera flexibilizado un poco algún criterio, digo, el caso discapacitados, estamos hablando, a ver, de nuevo, estamos hablando de 60.000 pesos, un costo fiscal muy bajo, y te quiero decir algo, retomando algo que había dicho Lustó, no es que la motosierra es solamente un cuarto de lo que le rebana a los jubilados, porque eso es solo las jubilaciones. A los jubilados le están rebanando, le sacaron los medicamentos, les sacan los subsidios, digamos, como a todos los ciudadanos. O sea, en realidad, la motosierra sobre los jubilados y sobre los sectores medios y populares es mucho más potente que las cuentas directas. Entonces, claramente, a ver, cada gobernador, ahora que hay elecciones nacionales y de diputados, claramente dice, a ver, si en las propias listas nos dicen o les damos todo o nada, y por otro lado ven que tienen que asociarse malamente y sin ganar nada a una economía que está dando señales de que algo está en problemas, y lo reconoce el propio gobierno en este off, es increíble el daño autoinfligido, porque yo entiendo que lo de ayer fue un poco una maniobra para apretar, entre comillas, a los gobernadores, pero lo que queda y que se instala es que el propio gobierno y el propio ministro está instalando de que la economía está mal. Y el termómetro está en lo que está pasando estos días, con el riesgo país, con el dólar, por fuera de lo que pasa en la economía real, que ya de por sí es muy preocupante. El informe de JP Morgan también. Y eso disparó todo, y Juan es muy sintomático, y es un poco muy raro todo esto, porque digo, a ver, JP Morgan, repasemos. ¿Dónde trabajó el ministro Caputo? No. JP Morgan, Bausili, JP Morgan, José Luis Daza, viceministro de Economía, JP Morgan, Vladimir Wernick, director del Banco Central. Entonces, es como un poco raro, ¿no? O sea, uno esperaba que esto pasara porque, digo, a ver, no es una sorpresa. Termina el periodo de liquidación de la cosecha, tenemos 2 o 3 semanas más de oferta de dólares. ¿Y qué viene? La dolarización que siempre hay los años electorales. Entonces se está complicando, y si a esto le agregamos que el plano geopolítico internacional está complicado, con un Donald Trump que amenaza con los aranceles, lo que pasa con Brasil está impactando, ¿no? El aumento de 50% de aranceles a nuestro socio comercial. Entonces digo, hay una confluencia de factores en el segundo semestre que ha empezado y tenés que tener mucha buena práctica económica y mucho manejo político para evitar
que puedan chocar el barco, aún desde una mirada muy restringida desde el gobierno, que es llegar a las elecciones más o menos tirando para poder sacar una ganancia electoral. Eso está en riesgo. Claro, y a todo esto, la falta de cumplimiento de metas del fondo, la falta de acumulación de reservas, puntualmente, que uno entiende que se puede volver todavía más complicado de cara al semestre en el que entramos. Pero completamente. A ver, hasta acá el gobierno pudo de alguna forma tener reservas, primero con una gran devaluación, después con el blanqueo, después con el fondo. Pero se le están acabando la ingeniería financiera, digamos, las maniobras financieras que el ministro Caputo siempre sacó con ¿Los dólares del colchón no corren más? ¿Ya está eso? ¿Cómo? Los dólares del colchón. Viste que era como un gran anuncio. A ver, hasta acá no pasa nada, ¿no? Evidentemente, a ver, y quien los dólares del colchón los quería sacar para comprar un electrodoméstico, los sacaba, pero claramente todo el mundo está esperando a ver qué pasa en lo político, qué pasa con lo económico, pero lo cierto es que acá lo que se ve es que hay un país donde las importaciones aumentan un 40% anual, las exportaciones están estancadas, salen dólares récord, de nuevo empezó la fuga, Juan, porque en abril, mediados de abril, se permitió la compra de dólares, tenemos más de 4.000 millones en 2 meses, esto es más, Juan, que el promedio de la fuga mensual de la época de Macri. ¿Sí? En la época de Macri, en los 4 años se fueron casi 80.000 millones de dólares por la fuga. Si promediamos el periodo, los 45 días que hay datos del Banco Central, medio abril, que fue cuando se levantó el cepo para personas, sigue el cepo para empresas. 10, 12 de abril. Y mayo ya es una cifra que te marca que ahí tenés otra filtración y evidentemente con todo lo que hablamos antes, fin de la cosecha, dolarización electoral, situación compleja internacional, evidentemente la gente busca refugio en el dólar, a pesar y qué paradoja de que el mundo, por todo esto que está pasando en Donald Trump, está dejando de ser refugio en el mundo para los inversores globales. Ahora, ¿y qué puede pasar en los próximos meses con estas complejidades que marcás vos? Digo, se van a profundizar y no dejo de pensar en las complejidades de las familias, ¿no? Que dicen, che, mi salario se arrastra. Pues el gobierno promete acelerar todavía más después del proceso electoral, ¿no? Bueno, a ver, hasta acá un poco, digamos, la mirada del gobierno es que con solo mostrar una inflación descendente le alcanzaba, aunque la actividad económica esté anémica, aunque el salario real en 2025 viene cayendo. Un pequeño motorcito fue el endeudamiento y lo cierto es que el crédito está desacelerando, salvo hipotecarios, y está aumentando la mora bancaria, así que ahí tenés signos de que un poquito lo que estimulaba la actividad no está caminando. Entonces, bueno, hay que ver un poco cuál es la reacción social en este sentido, yendo más al tema político. Bueno, me parece un muy buen dato la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires, sí, porque digo claramente, yo creo que hay que ver en qué medida la gente valora exclusivamente, como ocurrió en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en el 91 o en el 93, está bien que el país crecía con exclusión, pero la gente valoró la baja de la inflación. Hay que ver ahora si la gente valora solo la baja de la inflación, si toda la economía se destruye y por otro lado hay una alternativa que se vea como posible o que genere algún entusiasmo, que bueno, hasta acá estaba puesta en duda por las peleas internas. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a vos, Juan.